Mi nombre es José y mi vida fue marcada por mucha necesidad. Tanto así que mis padres, ya desde muy chiquito ellos trabajaban prácticamente todo el día y mis hermanas y yo éramos cuidados por mis abuelos. Porque no los veíamos a mis padres porque ellos llegaban desde que nosotros nos acostábamos a dormir. Entonces eso me llevó a mí ya a trabajar desde muy pequeño. Yo tenía prácticamente 10 años y yo ya salía a trabajar con mi padre para poder traer sustento a mi casa. Y eso fue muy difícil para mí. Yo decía, si yo de chico ya tengo que trabajar, ¿cómo imagino cómo va a ser mi futuro? Yo me sentía vacío por dentro, porque yo ya me hacía prácticamente responsable casi de una familia. Por más que mi mamá trabajara también, o se iba todo en deudas, o compramos para comer o compramos las cosas básicas, que es para el aseo o para vestirnos. Entonces, o era una cosa o la otra, y preferíamos comer. Entonces, yo siempre vestía la misma ropa, siempre estaba prácticamente mal vestido. Siempre era un paso adelante y 10 para atrás. Nunca conseguíamos o nunca lográbamos. Y siempre teníamos esa intención de querer salir adelante. Pero no, nunca se dio, nunca se daba. En eso llega una amiga de mi mamá que nos ve sufriendo mucho y nos invita a la iglesia. Entonces, mi mamá estaba pasando por una enfermedad muy grave, que era la misma enfermedad que heredó de mi abuela, que era artrosis deformante. Entonces, nosotros fuimos a buscar, como última instancia, porque ya buscamos en tantos lados y ninguna dio resultado. Entonces dijimos, ya está, es la última puerta, tenemos que golpear. Fuimos a la iglesia, participamos y ya en la primera reunión que participamos sentimos la diferencia. Ya vimos la diferencia en nosotros. Nuestro semblante cambió, porque siempre era salir en familia y volver peleándonos, siempre. Y esa vez que nosotros volvimos, no discutimos, nos tratamos bien y nos sorprendimos todos porque era una cosa de que nunca había pasado en nuestra casa. Y ahí notamos esa diferencia y ahí nos dimos cuenta que Dios estaba ahí. Al tiempito ya empezó la Hoguera Santa. Y yo ahí empecé a comprender que había algo más importante que lo económico, que la vida familiar, que era recibir el Espíritu Santo. Entonces yo me empecé a interesar, empecé a buscar, empecé a procurar saber qué era el Espíritu Santo, porque todos hablaban del Espíritu Santo y como yo era nuevo, entonces yo tenía ese interés en conocerlo. Entonces ahí me empecé a interiorizar, empecé a saber que para yo recibir el Espíritu Santo yo tengo que dejar el nerviosismo, tenía que dejar las malas juntas, tenía que dejar los malos pensamientos, ese pensamiento de que yo soy inferior a los demás. Bueno, entonces yo empecé a luchar, empecé a buscar ser bautizado en las aguas. Y bueno, y ese fue mi sacrificio. Fue abandonar todo lo que estaba mal, físicamente y espiritualmente, y a la par mi sacrificio, que fue todo el sueldo que yo había cobrado en ese momento, yo deposité ahí para recibir el Espíritu Santo. Y entregué ese sacrificio, que me costó un montón porque yo dejé mi vida en ese altar. Un tiempito después, me acuerdo que, como si hubiera sido ayer, un miércoles a las 20 horas, yo recibí el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo que yo busqué toda mi vida estaba ahí, en ese lugar. Y Dios me dio lo que yo tanto necesitaba. Desde el momento que entró el Espíritu Santo en mí, yo fui una nueva persona. Cambió mis pensamientos, cambió mi carácter, cambió mi forma de ser. Dentro de la iglesia conocí a mi esposa, una mujer de Dios. Y yo, pasó un tiempo, me conocí con ella, me casé. Yo dejé la casa de mis padres y ahí empezó un verdadero problema para mí. No en el lado de lo que es sentimental, sino lo que es la economía. Porque yo voy a repetir todo desde cuando yo estaba con mis padres. Yo pasé necesidades, pasé a alquilar, entonces trabajaba especialmente para pagar el alquiler. Llegaba a fin de mes muy justo. Tanto así que pasé a tener 2 trabajos. Y eso la verdad que me marcó mucho a mí. Porque yo no saqué a mi esposa de la casa de mis suegros para hacerla pasar necesidades. Y eso me hizo entender que fue muy difícil la situación que yo estaba pasando. Y que si yo no tomaba una actitud para cambiar mi vida, no iba a funcionar nunca más. Al tiempito vi una hoguera santa, entonces yo dije, o cambia mi vida o cambia mi vida. Dije yo, ¿por qué? Yo
tengo el Espíritu Santo y yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir como yo vivía antes. O sea, Dios me llamó para cambiar de vida. Entonces, yo tomé esta actitud. Yo hablé con mi esposa, me senté. Entonces yo dije a mi esposa, o sacrificamos, dije yo, porque yo no te saqué de los brazos de tu papá para seguir viviendo en esta vida así. Entonces, me acuerdo que vendimos la heladera, vendimos lavarropa, vendí mis alianzas, que me costó un montón comprar esas alianzas. Y cuando subimos al altar, con este sacrificio, lloramos los dos. Arriba del altar lloramos. Lloramos, literalmente lloramos, nos desahogamos con Dios. Entonces, al tiempito que yo bajé de ese altar, entregando mi sacrificio junto a mi esposa, conseguí mi propia casa. Conseguí mi propia casa. No, yo estaba ahí atónito porque, o sea, Dios respondió el sacrificio que nosotros hicimos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no lo hice antes? Porque yo tenía la solución al alcance de mi mano, pero o sea, nunca tomé esa actitud. Entonces, yo dije, bueno, ahora tengo mi casa y ahora necesito un trabajo, el trabajo que yo siempre quise, el trabajo que yo siempre soñé. Yo estudié mucho, yo tengo muchos cursos, tengo un buen currículum, pero nunca tuve el trabajo que yo quise tener. Entonces, sacrifiqué. Como podía, compré mi auto, llegó la Hoguera Santa. Entonces yo dije a mi esposa, hay que sacrificar de vuelta. Entonces vendimos el auto y así como lo vendimos, dimos de sacrificio. Y yo me acuerdo patente que yo conseguí el trabajo que yo tanto quería. Yo hoy trabajo para una empresa nacional muy, muy grande. Y me acuerdo que mi primer sueldo fue lo que yo di de sacrificio en el altar. Entonces yo tomé esa decisión. Y hoy me doy cuenta que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. De querer cambiar. Si ven mi vida, cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo tenía todo. Tenía todo. Dentro mío yo tenía todo. Tenía paz, tenía alegría, tenía felicidad junto a mi esposa. Pero yo necesitaba ese algo más. Entonces, yo tomé esa actitud y Dios respondió. Dios cambió mi vida por completo. Y voy a seguir sacrificando. Voy a seguir dando mi vida, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer para poder glorificar el nombre de Dios. Hoy yo creo que lo que Dios tenía preparado para mí por muchos años, yo hoy lo tengo. Porque lo que Dios quiere es mi mejor. Así como un hijo quiere lo mejor para su padre, yo sé que Dios me da lo mejor día a día. En cada momento, en cada situación, Dios siempre se acuerda de mí. Entonces yo te desafío a vos que hagas lo que yo hice. Que tomes esta actitud de cambiar de vida. Capaz que hace un montón que estás en la iglesia y estás pasando situaciones difíciles y Dios está esperando a que vos tomes esta decisión y que sacrifiques tu todo. Entonces, acércate al altar, que es el único lugar donde tu vida puede cambiar. Entonces, Dios va a responder. Y así como Dios cambió mi vida, la de mi familia, también va a cambiar la tuya.